Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Es el planeta 9 el planeta X? Hoy nos hacemos eco de un asombroso descubrimiento por parte de investigadores del Instituto Tecnológico de California, quienes al parecer han encontrado evidencias de la existencia de un planeta gigante en los confines del sistema solar. El denominado ya como Planeta 9 por los integrantes del equipo del investigador Mike Brown estaría trazando una extraña órbita muy alargada, constando de una masa 10 veces superior a la de la Tierra y una órbita unas 20 veces más lejos del Sol que la que tiene nuestro mundo. Un nuevo planeta que tardaría entre 10.000 y 20.000 años en dar una vuelta completa alrededor de nuestra estrella. Los investigadores Konstantin Batygin y Mike Brown descubrieron la existencia de este planeta a través de una técnica llamada modelado con una avanzada computadora de simulaciones matemáticas, pero aún no han podido observar el objeto directamente, no hay imágenes del mismo. Estas son las primeras informaciones que se están dando según la agencia de noticias Associated Press, afirmando que efectivamente nos encontraríamos ante un auténtico hito, un noveno planeta real, el tercero descubierto desde la antigüedad tras Urano y Neptuno. Y digo esto porque Brown ha explicado que este noveno planeta es lo suficientemente grande como para que no haya ningún debate acerca de si es un verdadero planeta o no, como ocurrió con Plutón en el año 2006, año en el que por su tamaño fue expulsado de la lista de mundos del sistema solar. A diferencia de esta clase de objetos más pequeños como Plutón, Eris, Sedna o Makemake, ahora conocidos como planetas enanos, el denominado de momento como Planeta 9 domina gravitacionalmente su vecindad del sistema solar e influye en una región más grande que cualquiera de los otros planetas conocidos, según se indica en el trabajo publicado por este equipo en la prestigiosa revista Astronomical Journal. Los investigadores científicos esperan ahora que este hallazgo ayude a explicar una serie de características misteriosas de los objetos transneptunianos, es decir, los que se encuentran más allá del planeta Neptuno, y de los restos helados y los escombros rocosos espaciales que se encuentran en el conocido como cinturón de Kuiper. Poco más se sabe de este misterioso mundo y los foros de muchos países revientan a teorías sobre las implicaciones de este hallazgo, porque de ser así podríamos estar ante el famoso planeta X, el planeta Hercolubus, que ya aparecía en la mitología sumeria y que un adelantado a su tiempo como el astrónomo, ingeniero y físico Carlos Muñoz Ferrada predijo a nivel matemático a finales del siglo XX. ¿Es acaso este planeta 9 el planeta 10 que los humanos llevamos buscando desde hace más de 100 años? Si analizamos la órbita de este nuevo planeta en los cálculos preliminares, podemos estimar que no se acercaría al sistema solar interno, algo que supuestamente sí haría el planeta X, y además los datos del tamaño y la forma preliminar no se corresponderían con esa descripción, porque el planeta 9 tendría 10 veces el tamaño de la Tierra y Hercolubus, este planeta X, o Nibiru, como queráis llamarlo, tendría ni más ni menos que 1800 veces su tamaño, aproximadamente 6 veces más grande que Júpiter. Luego, en principio, el planeta 9 no sería el planeta X. Esto no quita todo lo que se conoce a día de hoy de ese planeta Hercolubus, que podríamos denominar oficialmente como planeta 10 a tenor de las diferencias que tendría con este nuevo descubrimiento. Eso sí, quizá el planeta 9 y el 10 no estén tan lejos el uno del otro, porque en 1999, como decíamos, el astrónomo Carlos Muñoz Ferrada publicó un interesantísimo estudio sobre un cometa-planeta que estaría en la misma región que se ha encontrado este planeta 9 y que en su paso por el sistema solar interno, este planeta 10 pasaría a solo 14 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, acelerando un gran cambio geofísico en nuestro planeta. Ferrada describió a este cuerpo, el planeta 10, Hercolubus, como un cometa-planeta híbrido, porque tendría una órbita elíptica como el planeta 9, con la cola de un cometa y la gran masa de un planeta, pero de un tamaño
mucho más grande y con una inclinación mucho mayor que el descubierto por el equipo de Mike Brown. Ferrada precisó antes que nadie que este mundo pues tendría una masa y claro, pues esa masa sería inmensa, y además llegó a calcular sus velocidades, sus tiempos orbitales, su trayectoria y las terribles consecuencias que produciría en su acercamiento al sistema solar si y solo si ninguna fuerza intermediase entre medias. Ferrada calculó y estimó un planeta de color rojo que tendría una velocidad actual de 110 km por segundo, rapidísimo. Una segunda velocidad al pasar cerca de otra estrella muerta que esperaría aún a ser descubierta fuera de los confines del sistema solar, en lo que se llama la hipótesis Némesis, que desarrollaremos en un futuro videoprograma en este mismo canal, y una tercera velocidad al pasar cerca de nuestro Sol, a un milésimo de la velocidad de la luz y a solo 14 millones de kilómetros de la Tierra. El astro, según Ferrada, traería un auténtico caos, ya que vendría cargado de radiaciones cósmicas que en un principio comenzarían alterando el comportamiento y, lo más raro, la salud de los seres humanos, para luego provocar epidemias incurables y un curioso síntoma de irritabilidad en los seres humanos, trayendo subsiguientemente guerras y conflictos entre las naciones y también entre las propias personas, como si los cambios gravitacionales que este planeta produjese pues realmente provocasen cambios en el carácter de los seres humanos en su acercamiento. Como hablábamos de este planeta 10, pues este mundo ejercería una atracción catastrófica sobre los minerales líquidos incandescentes del interior de la Tierra, provocando tremendas presiones interiores y por tanto volcanes y terremotos. Quizá este nuevo mundo descubierto no sea el que traiga el caos, pero es curioso pensar en la cantidad de cuerpos que podrían estar orbitando el Sol más allá de Plutón, de Sedna, de Eris y de Makemake, y es tremendo pensar en la existencia de un destructor de mundos más allá de este planeta 9, que estaría allí lejos, en el cosmos, flotando como loco, esperando algún día ser descubierto y fotografiado. En este sentido, y si seguimos valorando las investigaciones de este científico, un acercamiento de este otro cuerpo, de este planeta 10, podría ser visto a simple vista y fotografiado con facilidad, y su llegada causaría un cambio geofísico y humano, trayendo un cambio progresivo en la humanidad a raíz de un cambio en la polaridad del planeta Tierra. Un mundo tan grande que, por supuesto, no pasaría desapercibido, que se vería más grande que la Luna y al que todos los humanos de la Tierra del futuro le darían un sinfín de interpretaciones, una humanidad venidera y futura que se vería afectada en su existencia, en su producción, en su subsistencia misma. Los datos que dio eran escalofriantes. Hercolubus se alzará dentro de la órbita de la Tierra con una velocidad de satélite de 66 km por segundo y al mismo tiempo con su perihelio de solo 139 millones de kilómetros del Sol, determinando incluso que esta nueva y atrayente masa cósmica gigantesca podría llegar a enderezar el eje de la Tierra con su gravedad, alterando el campo de atracción de la Luna. Un auténtico caos la que se montaría si ese planeta 10, que no sería el 9 recién descubierto, llegase a acercarse a la Tierra. Y digo esto porque la inversión polar sería el gran problema de la humanidad, además de 3 grandes terremotos de carácter volcánicos que provocarían una gran transformación en el mundo. El primero, según Carlos Muñoz Ferrada, un hombre que ya fue famoso en su momento por predecir terremotos en Chile. Los 3 grandes terremotos de ese país austral fueron estudiados anteriormente y predichos por Carlos Muñoz Ferrada antes de que ocurrieran. Pues el primero ocurriría al norte de la costa del Mediterráneo, entre Francia y España, muy cerquita de nuestro país. El segundo en la costa sur de Arequipa, de Perú a Valparaíso, en Chile. Y el tercero entre Sumatra y Borneo. Muñoz Ferrada dejó a entender en sus escritos que este cometa planeta, este planeta X, se habría aproximado ya a nosotros en la antigüedad y que lo hizo hace unos 13.000 años atrás, siendo esta la causa
de la desaparición de la Atlántida, algo que veremos más adelante en este mismo videoprograma. Al respecto de una posible aproximación de este cuerpo a la Tierra y el posterior cambio en los polos magnéticos de nuestro mundo, Muñoz Ferrada expuso que de darse una inversión en la polaridad, sufriríamos las consecuencias tanto a nivel biológico como tecnológico. La causa es que este fenómeno estaría precedido por un debilitamiento del campo magnético y por tanto de su capacidad para formar la magnetosfera, la región alrededor de la Tierra que nos protege de la radiación solar y del flujo de partículas energéticas provenientes de nuestra estrella. Al debilitarse esa capa protectora, en ese futuro acercamiento estudiado por Muñoz Ferrada de ese planeta 10, nuestra Tierra, nuestro planeta, recibiría niveles de radiación mucho más altos, lo que tendría un grave efecto sobre los seres vivos que prácticamente nos freiríamos vivos con patatas fritas. Al debilitarse esa capa protectora, pues claro, ocurriría un auténtico caos y sería mejor pues casi irse al Polo Norte o meterse en una cueva y llevarse pues unas cuantas pelis y unos cuantos videojuegos quizá para unos cuantos cientos de años. Pero como decíamos, este planeta 9 no coincide en su tamaño y en su órbita con lo que serían los cálculos de este planeta X. Este planeta 9 que, por cierto, aún no tiene nombre y que os animo a que contactéis con el equipo de Mike Brown para bautizarle con el nombre que más os apetezca, porque es que no todos los días se le pone nombre a un planeta. Y claro, estamos ante una buena noticia, porque al fin y al cabo no es el planeta X, destructor de mundos, que vio este matemático en sus cálculos y que ya aparece en las antiguas civilizaciones. Pero ¿podría ser que este descubrimiento ya hubiera sido visto por alguna persona del pasado? Quizá el descubrimiento no del planeta 9 exactamente, sino de este planeta X ya haya sido visto por algún humano con alguna capacidad para ver el futuro. Y normalmente para estos temas los ojos se fijan en Miguel de Notre Dame, en el famoso Nostradamus, pero muy pocos conocen a un hombre llamado Edgar Cayce que observó exactamente este mismo tipo de consecuencias derivadas de un extraño acercamiento de un astro venido del cielo. Edgar Cayce nació en Hopkinsville, Estados Unidos, el 18 de marzo de 1877 y fue un psíquico estadounidense que hipotéticamente poseía la habilidad de responder a preguntas sobre astronomía, medicina, ingeniería, arquitectura o geología sin tener conocimiento de todas estas vertientes científicas. ¿Cómo llegaba a esos conocimientos? Este hombre lo hacía a través de visiones del futuro mientras se encontraba en un estado hipnótico de trance. De hecho, hay una anécdota de este hombre en su niñez, y es que cuando era niño, Cayce fue golpeado en la cabeza brutalmente con una pelota de béisbol y sus padres, preocupadísimos, lo llevaron al hospital donde fue declarado clínicamente muerto. Pero en segundos se despertó completamente sano y a partir de ese momento sus visiones se multiplicaron. Aquel niño parecía que había tenido un cambio en su percepción visual y decía ver seres luminosos en su habitación que aparecían en un momento y desaparecían tal y como habían venido. En diciembre de 1893 su familia se muda definitivamente a Hopkinsville, en el estado de Kentucky, donde Cayce estudia hasta el instituto. De familia humilde, como no tenían dinero para seguir con su educación, pues Edgar Cayce se puso a trabajar en una parroquia cercana en donde los fenómenos paranormales parecían multiplicarse en su presencia. Nuestro protagonista veía allí, en aquella capilla, luces extrañas y contaba a los demás que oía voces de personas ya fallecidas y enterradas en el viejo cementerio anexo a aquella iglesia. 7 años después, Cayce empezó a vender seguros en la compañía Woodman of the World, pero por avatares del destino perdió completamente la voz por una severa laringitis y como no podía seguir ejerciendo esa profesión, cogió todos sus ahorros y sus bártulos y abrió un estudio fotográfico de regreso a Hopkinsville, una profesión, la de fotógrafo, en la que no necesitaba hablar. En este punto de su vida ocurre algo sorprendente que cambia para siempre su destino. Para 1901, este
este hombre pues encuentra a un hipnotista viajero conocido como Al Line que se ofrece para ayudarlo, y durante el trance, delante de 100 personas en una sala abarrotada, Kais, de 24 años, finalmente habló, y además lo hizo con un extraño fenómeno de xenoglosia en donde parece que varias entidades hablaban a través de él, incluso juntando sus voces con la voz recuperada del mismo Edgar Cayce. Claro, el 31 de marzo de 1901, y habida cuenta del éxito que había tenido su hipnosis recuperando su voz, se inició una asociación entre Lane y Cayce para usar la habilidad para ayudar a otras personas. Decenas de científicos trataron de cazar a Cayce e incluso varios psicólogos le hicieron numerosos estudios, pero su caso era asombroso. No recordaba nada de lo que decía en sus trances y siempre dependía de transcripciones hechas por parte de testigos que presenciaban sus sesiones. ¿Cómo hacía este hombre, este Nostradamus moderno, para sacar toda esta información? La clave estaba en sus trances. Cayce se dormía en segundos y una secretaria transcribía todo lo que decía, además de grabar la sesión con un gramófono. En los años 30, Cayce se retiró de la vida pública y desarrolló el concepto de los registros acásicos para dar respuesta a dónde salía todo el conocimiento de sus trances. Él decía que era capaz de acceder a una especie de almacén de todo lo que ha acontecido desde el inicio de los tiempos, registrado en el éter, en el propio tejido del espacio-tiempo. Allí estaría todo lo que ha sucedido desde el inicio de los tiempos y todos los acontecimientos del futuro. En 1943, tras haber pronosticado con éxito el ascenso de Hitler unos años antes e incluso el crack del 29, volvió a ganar notoriedad al dar una entrevista para la revista Coronet titulada El milagroso hombre de Virginia. Y es que resulta que Edgar Cayce fue contratado por el gobierno de los Estados Unidos para localizar soldados desaparecidos en acción, algo similar a lo que veíamos con el caso de Alois Illmayer en Alemania. Y además este hombre tampoco se equivocaba, los ubicaba con exactitud en todos los casos en una operación secreta en donde el ejército de los Estados Unidos valoraba y reconocía las facultades de clarividencia y percepción extrasensorial del bueno de Edgar Cayce. Como vemos, fue el propio gobierno de los Estados Unidos el que reconoció a este hombre como el psíquico más importante y más valorado del siglo XX. Según el escritor francés Louis Pauwels, que narra la historia de este personaje en su libro El retorno de los brujos, escrito en el año 1960, Edgar Cayce era un hombre muy sencillo, pues muy llano, con muy poca formación cultural, muy pocos conocimientos, y no tenía acceso a todo lo que decía en sus trances y en sus visiones. Gentes de poder, grandes mentes, se hicieron lecturas con Edgar Cayce, entre los cuales tenemos a Thomas Alva Edison, Nelson Rockefeller, ni más ni menos que el señor Rockefeller, o incluso Nikola Tesla, entre otros muchos personajes de su época. Entre sus sorprendentes lecturas aparece la existencia de la ciudad de la Atlántida, siendo capaz de describir asombrosos objetos y edificaciones sorprendentes de esta civilización avanzada y olvidada en las arenas del tiempo, que analizaremos en detalle en un futuro videoprograma. Cayce realizó muchas teorías que ya han sido cumplidas, como la Segunda Guerra Mundial o como que el presidente número 44 sería afroamericano, y esto es así, Barack Obama así lo es, así como dando detalles de las muertes de todos los presidentes de los Estados Unidos, incluida la muerte del presidente John Fitzgerald Kennedy en el asesinato de 1963. También, y esto es lo más interesante de todo y viene a colación con el tema de este videoprograma, dio a conocer aterradores eventos relacionados con la astronomía y la geofísica. Y es que Cayce vio para el futuro cambios climatológicos, tormentas violentas y terremotos que se incrementarán de manera lenta y progresiva y que se desatarán definitivamente, y aquí viene lo importante, por la llegada de un cuerpo celeste al sistema solar. ¿Acaso Edgar Cayce vio al planeta Hercolubus? ¿Podría ser posible que este planeta 10, este planeta X, no el planeta 9 recién descubierto, sino el planeta Nibiru, hubiese aparecido en sus visiones del futuro? A tenor del estudiado, evidentemente, no puede ser este planeta 9, pero ¿vio quizá el planeta 10?
Kais aseguraba en sus trances que en la Tierra habrá un cambio en los polos, de igual manera que decía Carlos Muñoz Ferrada, y de manera que antes, donde habría un clima frío, habría calor, convirtiendo el clima subtropical en tropical. Musgos, helechos y selva virgen crecerán, según sus propias palabras, en lugares que ahora nos parecen extraños. Tierras que son cálidas se volverán heladas y tierras cubiertas por el hielo se volverán tierras cálidas, dijo en una de sus sesiones. Así quedó registrado en sus múltiples comunicaciones al respecto de lo que nos deparará cuando ese cuerpo se acerque a nuestro mundo. Además, tardará poco en verse el caos porque, según sus propias palabras, los grandes cambios mundiales ocurrirán en el lapso de una sola generación y comenzarán de forma lenta. Más tarde se verá un aumento en la intensidad de los terremotos y cambios en el clima como tormentas violentas y sequías. Uno de los signos del comienzo de este periodo, por este acercamiento del planeta X, sería el movimiento de masas de tierra en el Océano Pacífico con simultánea actividad en el mar Mediterráneo y en el monte Etna en Sicilia, lo que sería una reactivación de este volcán. Esto marcaría el comienzo de los cambios a gran escala. Las consecuencias de este acercamiento de este gran astro, expuestas en el año 1940, son similares a las de Ferrada de los años 90, porque según Kais, la mayor parte de Europa desaparecerá bajo las aguas rápidamente para convertirse en océanos, mares y bahías. Quedarán sumergidas Inglaterra, Alemania y Ucrania, y América estará sujeta a grandes cambios, aunque estos afectarán más a Sudamérica, que se verá sacudida como una alfombra por ambos extremos, y estas son sus propias palabras. Otra visión asombrosa fue la de Nueva York, sobre todo por la forma de producirse, porque este señor vio la costa atlántica de América, la cual pues la veía perfectamente como desde el espacio, y vio la ciudad de Nueva York completamente destruida. Kais veía esto igual que otras personas que dicen haber visto uno de los posibles futuros de la Tierra desde el espacio, y en sus trances se fijaba en los procesos geológicos que traería ese acercamiento de ese gran planeta a la Tierra. Concretamente llegó a decir que vio perfectamente cómo el derretimiento del hielo en Groenlandia y en la Antártida podría provocar una violenta actividad tectónica en la Tierra y por consiguiente erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis e inundaciones, e incluso llegó a dar una fecha al año 2100. Decía que Nueva York desaparecería y hacia el año 2100 en Nebraska, lo que sería pues esa parte de Estados Unidos, el mar cubrirá toda la parte oeste de la comarca. En uno de sus trances se vio viajando incluso en un gran avión de metal de forma cilíndrica que alcanzaba grandes velocidades. Kais se detuvo en una ciudad totalmente destruida y preguntó dónde estaba. «Es Nueva York», le contestaron, mirándole asombrados los acompañantes de esa visión. Entonces vio numerosas canteras y vio que reconstruían la ciudad. Vio que el agua cubría gran parte de Alabama y Virginia era un inmenso puerto de mar. Las industrias se hallaban diseminadas en vez de estar centralizadas en las poblaciones costeras y muchas casas eran de cristal. Pensó Kais al verlo que es posible que estas ciudades quedasen algún día sumergidas en el océano. Hasta ese punto de detalle era capaz de alcanzar en sus visiones. Tenía tiempo hasta para dar opiniones de lo que veía y todo por el acercamiento de ese misterioso astro. En 1934 Kais predijo que la mayor parte de Japón se deslizaría hacia el mar y que este cataclismo traería un levantamiento de la placa continental americana, apareciendo tierra en la costa oeste de los Estados Unidos. Además, y eso sí es algo conocido por los mayores expertos en placas continentales de los Estados Unidos, tendrá lugar el gran terremoto que se espera en California y, según sus propias palabras, San Francisco, Los Ángeles y Santa Bárbara serán algunas de las ciudades más famosas que dejarán de existir después de la llegada de este gran planeta X. También nuevas tierras surgirían en el Atlántico y en el Pacífico frente a las costas americanas, así como restos de continentes perdidos en otras épocas.
Kais aseguró cómo aparecían en ese futuro, tras el paso de ese gran planeta X, nuevas tierras en el Atlántico, en las zonas del Caribe y en las Bahamas, focalizando su atención en lo que él llamaba las ruinas de la Atlántida, o al menos en las de parte de ese imperio perdido en los tiempos, las cuales serían encontradas frente a las costas de las islas Bimini. Con ese levantamiento de tierras, tras el acercamiento de ese inmenso nuevo planeta, se descubrirá una nueva y asombrosa ciencia en las ruinas de las islas Bimini, basada en el mineral de cuarzo, que servirá para desarrollar, según sus propias palabras, una nueva tecnología, una evolución de lo que entendemos como electricidad y que habría sido diseñada hace miles de años por la civilización perdida de la Atlántida. Case seguía viendo en sus visiones los cataclismos tras el paso de este gran cuerpo. Los grandes lagos se drenarán hacia el Golfo de México, arrasando con todo a su paso a través del río Mississippi, Missouri. Y habrá numerosos cambios geológicos en el centro de los Estados Unidos. Habrá, eso sí, y menos mal, lugares seguros como Ohio, Indiana, Illinois y algunos estados del este. De hecho, para él, Irlanda será el país menos golpeado por futuros terremotos, y llegó a decir que vio perfectamente cómo 1000 sacudidas padecidas en Inglaterra equivaldrían a solo 43 en su isla hermana, en Irlanda. Tendremos que irnos allí, pues podríamos decir, a celebrar San Patricio en medio del caos, con una impresionante visión de un planeta inmenso, no el planeta 9, sino el planeta 10, acercándose a la Tierra, y lo digo así un poco como chascarrillo entre tanto caos brutal que estoy comentando. Pero, por otra parte, este renombrado psíquico también habló de ese posible futuro, quizá uno de los múltiples que puede haber, no tiene por qué ser algo realista, existen infinitos universos paralelos, pero este hombre expuso información sobre varios hallazgos interesantísimos en sus visiones que se harían en medio de todo este caos. Habló sobre los registros de la Atlántida, que se encontrarán en una excavación situada bajo la pata derecha de la Gran Esfinge de Egipto, unos registros con los testimonios de la primera destrucción de una humanidad remota que se habría encontrado con ese planeta X, y con las descripciones de los cambios que tuvieron lugar en la Tierra en un momento en el que ese astro habría pasado también por las proximidades de nuestro mundo. Decía Case que entre la información que veía en ese futuro se encontrará una especie de diario de clases, un registro de las estancias de los pueblos de aquel entonces y de sus variadas actividades, además de actas de las reuniones de los jefes mandatarios más importantes de aquellos tiempos, algo fascinante, conservados en ese mítico lugar bajo la Gran Esfinge, que, por cierto, según las últimas hipótesis que también estuvimos desarrollando en un videoprograma anterior, podría haber estado cubierto por el agua hace más de 12.000 años. Adicionalmente, de entre sus visiones destaca una en especial, y es que con los corrimientos de tierra tras el paso del planeta X, una ciudad de oro será descubierta también en medio del caos en el desierto del Gobi, y los que lo hallen encontrarán allí un templo con ascensores y elementos que consideraremos mágicos, incluso con la ciencia del año en el que se descubra. Case vio en su momento cómo el mundo sufriría además una gran crisis financiera a principios del siglo XXI, la cual, y gracias a la gestión de nuestros nefastos políticos que seguimos votando, yo no, pero muchísima gente sí, pues nos estamos comiendo y estamos padeciendo. Y también aseguró que el momento más espectacular de todo este proceso de acercamiento del planeta X, que estaría más allá del planeta 9 que acabamos de descubrir, pues sería cuando llegue un momento en el que el Sol se oscureciese durante 3 días, tapado por este inmenso astro. Una vez cumplido el cambio de los polos, no habrá más desastres geológicos, y según Case, todo esto no sería el fin. Los hombres vivirán una nueva era en la que seguirán mirando al cielo y descubriendo nuevos mundos, como este planeta que parece moverse más allá de Plutón y más allá de Sedna, o como ese planeta X, curiosamente planeta 10 en números romanos, que
quizá oculto y demasiado lejano, prepara su ingreso en el futuro tras cruzarse con este planeta 9 para algún día confirmar los datos de aquel genio llamado Carlos Muñoz Ferrada, o este psíquico que veía datos sobre un futuro en el que finalmente la humanidad consigue sobrevivir. Nada más, os recomiendo contactar con el equipo de Mike Brown para renombrar o recomendar un nombre de este nuevo planeta, y yo por mi parte, desde mi humilde posición, pues me gustaría que se llamase el planeta Tesla, en honor a Nikola Tesla, ese gran científico olvidado al que tanto le quitaron y cuya ciencia podría haber hecho de este mundo un lugar maravilloso. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma que hemos dedicado al descubrimiento del planeta 9 y a ese otro planeta 10 que no tendría las mismas características, pero que según muchos estudios psíquicos, científicos, antiguas civilizaciones, estaría allí fuera, esperando a ser descubierto quizá por nuestra generación, o por los hijos de nuestros hijos. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.